¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un tema de cardiología, insuficiencia cardíaca. Vamos a hacerlo de volada, yo creo que 10 minutitos. Vamos a ver lo básico y enfocado hacia el ENARM, diagnóstico y tratamiento. Creo que hay mucha confusión respecto a este tema. A veces nos complicamos mucho. La verdad es que es un tema bien sencillo si nos basamos en guías de práctica clínica. Tenemos dos guías de práctica clínica, una de insuficiencia cardíaca crónica y una de insuficiencia cardíaca aguda, ambas actualizadas, que la verdad vienen bastante chingonas. Les recomiendo que la lean. Ya saben, lean la introducción aunque sea y pues chequen el video para resolver dudas. Muy bien, iniciamos con la definición. Ya saben, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Bueno, la insuficiencia cardíaca se define como signos y síntomas por aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo que condiciona, ahí va la perla, disminución de la perfusión de órganos principales como resultado de la incapacidad del corazón de funcionar como bomba, consecuencia de cualquier anormalidad estructural o funcional. A grandes rasgos, un estado de hipoperfusión por falla de bomba. ¿Y qué puede generar una falla de bomba? Pues pueden ser muchísimas las etiologías, desde síndromes coronarios agudos, crisis hipertensivas, alteraciones mecánicas y estructurales, como por ejemplo valvulopatías, como por ejemplo procedimientos inflamatorios cardíacos, miocardiopatías, etcétera, pericarditis, y también se presentan obviamente en arritmias cardíacas, ¿no? Entonces, básicamente eso es todo respecto a la definición de la etiología. ¿Qué puede generar que mi corazón falle? Y como consecuencia de que el corazón falle, pues hay un estado de hipoperfusión. No se hagan más bolas. Respecto a la clasificación, yo sé que es un tema que vemos desde la facultad y que aprendimos o se nos quedó más grabado, que la insuficiencia cardíaca se divide en izquierda, derecha, que se afecta a la circulación menor, la circulación mayor. Son términos que ya no se utilizan tanto y las guías de práctica clínica nos hablan de principalmente dos clasificaciones. La primera, la afectación funcional predominante. Puede ser con fracción de eyección reducida, que se define con una fracción de eyección menor al 40%, o con fracción de eyección conservada o preservada, que es una fracción de eyección mayor al 50%. A su vez, tenemos otra clasificación que es de acuerdo a la cronología, puede dividirse en aguda y crónica. Esas dos clasificaciones son las principales y las que se deben de saber de memoria. Respecto al diagnóstico y al tratamiento, las que más nos interesa, la clasificación que más nos interesa es aguda versus crónica. Y la verdad es que está bastante sencillo diferenciar una de otra, pero también la afectación funcional se las pueden llegar a preguntar de acuerdo a la fracción de eyección. Entre 35 y 50% es una zona gris y se dice que hay una disfunción sistólica leve. Las otras clasificaciones que tenemos, que es la localización y los síntomas predominantes, hay que conocerlas y más allá de eso, para fines del ENARM, pues nada más conocerla y ya. Izquierda, derecha, anterógrada y retrógrada, localización y síntomas predominantes respectivamente. Esta parte de la zona gris, nos dice que hay una disfunción sistólica leve, pero la definición como tal que deben recordar es fracción de eyección reducida o sistólica, que es menos del 40%, y fracción de eyección mayor al 50% es conservada. Muy bien, eso es todo de la clasificación. Nos pasamos a la clínica, ya que hacemos uso de estas imágenes de manual CTO que vienen bien, pero lo que más me interesa es lo que les encierro en el cuadrito rojo, los principales síntomas. La guía de práctica clínica es clara y nos menciona que la disnea, a su vez sus variantes, la ortopnea y la disnea paroxística nocturna, fatiga, edema de miembros inferiores y síncope son los principales datos que nos van a orientar clínicamente hacia el diagnóstico. Hay muchísimos otros datos clínicos: ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, por ahí soplo, ritmo de galope, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las que no se les pueden olvidar son las que están en el cuadrito azul: disnea con sus variantes, fatiga
edema y palpitaciones y síncope. Esa es la clínica principal y bueno, lo que ya todos conocen, los criterios de Framingham, que no se mencionan en la guía de práctica clínica, pero hay que conocerlos. Nos dice que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca requiere 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. Nos menciona los criterios, si se los deben de saber de memoria o no. Yo les diría que sí, porque se los pueden preguntar. Sin embargo, en la guía de práctica clínica, les repito, no se mencionan y hace mayor uso de esta principal sintomatología: disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, fatiga, edema y síncope. Y a su vez, esta clasificación es la que verdaderamente me interesa que se sepan de memoria. 2 clasificaciones: NORIA, que es para insuficiencia cardíaca aguda, y NIHA, la clasificación de New York, en insuficiencia cardíaca crónica. Son 2 clasificaciones que se aplican dependiendo, les repito, si es aguda o si es crónica. La clasificación de NORIA nos marca 2 parámetros: congestión y perfusión. Con congestión nos da 2 nombres. Nos dice que el paciente puede estar húmedo o puede estar seco. Y en perfusión nos dice que puede estar caliente o que puede estar frío. Está muy cagado, ¿no? Pero la verdad es que está fácil de recordar. ¿Qué significa en congestión que esté húmedo? Pues que haya edema agudo pulmonar, que haya congestión pulmonar básicamente. ¿Cómo lo vamos a detectar? Obviamente mediante la auscultación. Se escuchan ahí. Yo cuando escuché por primera vez un edema agudo de pulmón se me quedó muy grabado. Se escuchan como burbujas. Algo así se escucha. Está muy chingón. Me salió perro, la neta, el edema agudo de pulmón. Bueno, así lo van a escuchar. Y bueno, eso es que esté húmedo, y que esté seco, pues es que no escuche nada. Así de sencillo. Y respecto a la perfusión, caliente y frío: caliente significa pues una adecuada perfusión, que está su presión bien, que no tiene datos de bajo gasto, y que esté seco, pues básicamente significa un estado de hipoperfusión, incluso puede llegar a estado de choque, ¿no? O sea, son otras cosas. Eso, NORIA, nos va a ayudar a clasificar y a tratar la insuficiencia cardíaca aguda. Por otro lado, si tenemos una insuficiencia cardíaca crónica, un paciente que presenta limitación para la actividad física y característicamente, ya mencionamos la clínica, ahí les va otra vez: disnea, fatiga y palpitaciones. Nos clasifica NIHA en 4 clases: clase 1, sin limitación; clase 2, limitación leve; clase 3, limitación marcada; y clase 4, limitación absoluta. Y a su vez la sintomatología: clase 1, sin síntomas; 2, síntomas de esfuerzo; clase 3, síntomas de esfuerzo ligero; y clase 4, síntomas en reposo. Va de menos a más, muy fácil de recordar la NIHA. Pero la clave, y creo que lo voy a decir como por 10ª vez en esta diapositiva, en esta imagen, la clave es recordar que en agudo es NORIA y en crónico es NIHA. Nada más. Pruebas diagnósticas, la vamos a dividir también en insuficiencia cardíaca aguda e insuficiencia cardíaca crónica. Para insuficiencia cardíaca aguda vamos a seguir estos pasos. Primero, estudios generales: un electro, obviamente, una radiografía de tórax, una biometría hemática y troponinas. Pero lo que verdaderamente nos va a hacer el diagnóstico diferencial de una IC aguda es el péptido natriurético cerebral y el propéptido natriurético cerebral. Debe ser mayor a 100 el primero y el segundo mayor a 300 para sospechar una insuficiencia cardíaca aguda. Si tenemos un valor menor a 100 de BNP o un valor menor a 300 de pBNP, podemos buscar otro diagnóstico, porque lo más seguro, de hecho en el algoritmo lo menciona, si tenemos por debajo de estos valores, no es una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, cuando les pregunten cuál es el mejor estudio para diagnosticar una insuficiencia cardíaca aguda, de primera instancia y de laboratorio, es el BNP principalmente, y si no tenemos BNP, pBNP.
A su vez, ya pedimos este estudio de laboratorio, no sale positivo, es decir, mayor a 100, mayor a 300, hay que solicitar un ecocardiograma, un eco transtorácico tan pronto como sea posible. ¿Para qué nos va a servir el eco? Para determinar la fracción de eyección y para valorar daños estructurales, valvulopatías, arritmias, vaya, todo lo que ve el eco, ¿no? Pruebas para insuficiencia cardíaca crónica cambia un poquito, estudios generales no cambian mucho, electro, radiografía de tórax, biometría química, todo lo que ven ahí y otra vez el BNP y el PBNP. Sin embargo, aquí el BNP y el PBNP no son criterios de exclusión para diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica. Si sospechamos este diagnóstico, siempre vamos a solicitar un eco transtorácico, sin importar valores de BNP, a diferencia de cuál, de la aguda, exactamente. En la aguda sí importa el valor de BNP y de PBNP, porque de ahí deriva si pedimos o no pedimos un ecocardiograma. Por último, vamos a pasar al tratamiento y pues como ya vieron, lo estamos dividiendo en dos, agudo y crónico, ¿no? Ya deben estar hasta la madre que le esté diciendo agudo y crónico, espero que haya quedado claro de tantas veces que lo repetí. El tratamiento es de acuerdo a los criterios de Noria. Si tenemos un paciente húmedo y caliente, ¿qué significa húmedo y caliente? No significa eso que están pensando, significa que hay edema agudo de pulmón y que no hay datos de bajo gasto, no hay datos de choque. Entonces, sin problemas, le podemos meter furosemida, que es un diurético de asa. ¿Para qué? Para eliminar ese edema agudo de pulmón. Ahora bien, inotrópicos y vasopresores. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Cuando el paciente está húmedo y está frío. Tiene edema agudo de pulmón, pero también está hipoperfundido, puede incluso estar chocado. Imagínense si un paciente de estas características le metemos furosemida, obviamente lo vamos a matar. Le vamos a provocar un choque más cabrón y pues va a acabar por, vaya, por pararse, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Mejorar la función de la bomba. ¿Cómo mejoramos la función de la bomba? Con inotrópicos y vasopresores. Ajustar la dosis de los fármacos en los pacientes que, digamos, no tienen sintomatología acusada, solamente van a llegar ahí disneicos a lo mejor, con sus palpitaciones, con fatiga, llegan, le hacemos diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda y están secos, es decir, no hay no hay edema pulmonar y están calientes, es decir, adecuada perfusión, solamente le ajustamos su fármaco de base, que seguramente es un IECA y un beta bloqueador, ahorita lo vamos a ver. Y por último, el paciente seco y frío, que sería también un paciente grave, paciente que no está, no tiene edema pulmonar, pero sí está hipotenso. Entonces, pues le podemos clavar soluciones sin ningún problema. Porque, ¿cuál sería la contraparte del seco y frío? El húmedo y frío. Si el húmedo y frío, que tiene edema pulmonar y también está chocado, se nos ocurre meterle líquidos, vamos a aumentar el edema pulmonar, lo vamos a sobrecargar y va a haber más pedo. Entonces, en ese caso, pues hay que dar inotrópicos, mejorar la bomba. Pero si está seco, le podemos meter líquidos sin problemas. Entonces, ya vieron cómo el Noria, pues básicamente nos da todo respecto al tratamiento. Repásenlo, porque a mí me costó un poquito de trabajo ver que si húmedo, que si caliente, que si frío, todas esas cosas hay que repasarlo, ¿bien? Ventilación a presión positiva no invasiva si hay dificultad respiratoria, sí podemos utilizar un CPAP. Y el tratamiento en insuficiencia cardíaca crónica, que está sencillo, en este caso una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es decir, una fracción de eyección menor al 40%. El tratamiento lo dividimos en dos, NIHA 1 y NIHA 2 a 4. NIHA 1, el tratamiento de base es con un IECA y un beta bloqueador, cambios en el estilo de vida y tratamiento de la enfermedad de base. El tratamiento de NIHA 2 a NIHA 4 es lo mismo, un IECA y un IECA y un beta bloqueador. También podemos utilizar un IECA o ARA2. Recuerden que no se deben de mezclar estos dos, es cualquiera de esos. Pero deben de combinarse con un beta bloqueador que no sea propanolol. En segundo lugar, si no mejora, podemos añadir un antagonista de mineralocorticoides. Y si no mejora,
básicamente siempre vamos a dar digoxina, que es un fármaco inotrópico positivo, cronotrópico negativo. Por ahí chequen esa parte en farmacología. El tratamiento alternativo de inicio, si no tolera, podemos utilizar digoxina en caso de que no tolere el IECA, el ARA2, el betabloqueador, etc. Y para tratar la sintomatología, podemos utilizar furosemida, es decir, si presenta mucha disnea, si escuchamos ingurgitación, etc. En insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección preservada, es decir, una fracción de eyección mayor a 50, solamente utilizamos un diurético y tratamos la causa. Menciona bien las guías de práctica clínica que una insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección preservada es un diagnóstico muy difícil porque pues, su fracción está normal y normalmente no hay daño, está muy cabrón llegar a ese diagnóstico. Entonces, si les preguntan, les van a preguntar insuficiencia cardíaca, fracción reducida. Y por último, los algoritmos diagnósticos. Se los voy a dejar para que les pongan pausa. La verdad, están muy chingones. Vamos a revisarlo rapidísimo. Esto es para insuficiencia cardíaca aguda. Sospechamos de insuficiencia cardíaca aguda. ¿Existe choque? Vámonos con que todo está bien. ¿Choque? No, no hay choque. ¿Dificultad respiratoria? No, no hay dificultad respiratoria. Si sí hubiera dificultad respiratoria, ahí marca uso de presión positiva no invasiva, es decir, un CPAP o un BiPAP. Pero bueno, no tiene dificultad respiratoria. Realizamos pruebas diagnósticas y en la parte inferior, ya más abajito, ahí se ve. Tiene BNP menor a 100 o ProBNP menor a 300. Sí, buscar diagnóstico alternativo. En insuficiencia cardíaca aguda, el principal estudio de laboratorio es el péptido natriurético cerebral. Ahora bien, si el valor está positivo, es decir, mayor a 100 o mayor a 300, realizamos lo que habíamos mencionado, el ecocardiograma, que nos va a dar la fracción de eyección y nos va a determinar si hay alguna alteración estructural. Si hay una alteración estructural, la tratamos. Si no, la clasificamos de acuerdo a Noria y damos tratamiento de acuerdo a Noria. Lo primero que hay que revisar es si hay congestión o no. Si hay congestión, pues está húmedo. Si no hay congestión, pues está seco. Si hay congestión, está húmedo. Ahora, perfusión periférica. Está caliente, es decir, tiene una adecuada perfusión. ¿Qué quedamos? Que vamos a tratar solamente el edema pulmonar. Le podemos meter furosemida sin pedos porque no se nos va a chocar. Pero ¿qué pasa si nuestro paciente está húmedo y está frío? Es decir, tiene datos de hipoperfusión. ¿Qué pasaría si ese paciente yo le meto furosemida? Le voy a generar un aumento de la hipoperfusión, lo voy a chocar más y se va a morir. En ese caso, utilizamos inotrópicos y vasopresores. Por otro lado, si nuestro paciente está seco, es decir, no tiene edema agudo de pulmón, valoramos si está caliente, es decir, una adecuada perfusión, pues está toda madre, no requiere mayor tratamiento. Solamente le ajustamos su dosis de su fármaco de base y lo mandamos a descansar. Por otro lado, si el paciente no tiene edema agudo de pulmón, es decir, está seco y está frío, eso quiere decir que tiene datos de hipoperfusión, anda ahí medio chocadón, ¿qué le vamos a meter? Soluciones sin ningún problema, porque no tiene problema pulmonar y no le vamos a aumentar edema pulmonar. Bien, hay que tener cuidado obviamente porque pues, le podemos acabar generando un edema iatrogénico. Continuamos monitoreo y pues nada más. Eso es básicamente todo. Aquí viene el tratamiento de crónico en algoritmos. Este es el NIHA 1, fracción de eyección reducida menor al 40%. Quedamos que el tratamiento es con IECA y beta bloqueador, manejo de la patología de base y modificaciones del estilo de vida. Y en caso de que no mejore, aquí menciona si continúa con alteraciones, lo clasificamos como un NIHA 2 a 4, agregamos un antagonista de los receptores de mineralocorticoides. Si no mejora, básicamente digoxina en cualquier caso. Y eso es todo. Creo que fui muy repetitivo, pero si se dan cuenta es muy sencillo este tema. Si nos enfocamos en guías, teniendo en cuenta que ya hay pues un entendimiento de la patología que puede generar una insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque podemos hablar de valvulopatías, de arritmias, de isquemia, pero son temas aparte. Eso puede derivar en una insuficiencia cardíaca, que es este tema.
como tal, no hay que hablar de muchas otras cosas. Muy bien, compa, espero que les haya gustado. Les dejo el primer tema. Aproveché que estaba sencillo y que tenía un ratillo para grabarlo. Y bueno, espero que les haya servido. Dejen sus comentarios, dudas, preguntas. Saben que trato de contestarlas. Y échenle ganas. Empezamos el estudio, camaradas.